Acto siguiente, toma la palabra el orador Hugo Castro. Por favor. Muchas gracias. Gracias por presentarme como orador. No lo soy. Soy un viejo profesor universitario que actualmente preside la Sociedad de Geografía y Estadística, a la cual perteneció don Francisco Luis Urquizo. Estamos reunidos hoy, convocados por la historia y convocados por nuestro placer de celebrar la vida de Francisco Luis Urquizo, no su muerte, porque la muerte es ausencia y la vida es presencia permanente, como lo es Francisco L. Urquizo a través del trabajo de pensamiento que realizó a lo largo de su vida. Me queda claro que a los 19 años que decidió unirse a la revolución, Francisco Luis Urquizo ya pensaba en su país, ya pensaba en eso que llamamos patria, que Francisco Luis Urquizo ya se preocupaba por los demás más que por sí mismo, porque nadie va a una revolución o a una batalla por placer o pensando que va a encontrar satisfactores personales, sino que sabe que le va a la vida y que va corriendo todos los riesgos del mundo. Quien va a una batalla en nombre de los demás, gloria merece de los demás. Y por eso yo hoy, aunque me cuesta trabajo porque tengo la llanta izquierda medio desinflada, darme la vuelta, quiero saludar a don Francisco Luis Urquizo en sus restos, pero quiero decir que sus restos solo son pretexto para hablar de su memoria. Este pensador, este ilustre pensador, nunca dejó de pensar y de expresar su pensamiento en palabras, en símbolos que nos han trascendido y que afortunadamente podemos ver el día de hoy como si fueran amigos a los que fuésemos a consultar acerca de cualquier entendido que quisiéramos tener. Y Francisco Luis Urquizo tuvo la virtud de penetrar hondo tanto en las batallas de los combatientes de la revolución como de penetrar hondo en los sentimientos, no solo del pueblo de Coahuila, porque meritorio es que haya nacido en San Pedro de las Colonias, para San Pedro que tan lleno está de historia. Él pertenece a una generación de hombres que fueron así. No fue producido solo, no nació por solipsismo, ni tampoco nació de una manera tal que tuviéramos que decir que se produjo por generación espontánea. Es producto de su tiempo, es producto de su generación, es producto de la educación que le dieron sus padres y del sentimiento que vino con él. Sentimiento que vemos en varias de sus obras, porque fue un hombre que amó profundamente nuestro país. Y utilizo el término país que yo pido a todos ustedes que sigan. No es este país, es nuestro país. Es el lugar que nos dio vida, es el lugar que nos dio alimento, es el lugar que nos hizo crecer y que en el caso de Francisco le dio la oportunidad de pelear con todos nosotros, los que aún no habíamos nacido, justamente para que tuviéramos un lugar de posibilidad distinto. Urquizo fue posteriormente constructor del ejército constitucionalista con sus afanes de pensamiento, por su capacidad de organización, por el hecho de que por ese pensamiento tuvo la oportunidad de saber de qué se trataba el nuevo ejército republicano. No era un ejército solamente guerrero, era un ejército guerrero por la justicia y buscando la igualdad entre los hombres. Esto que tanto nos afana a los contemporáneos, ha afanado al ejército constitucionalista desde su origen. Si localizamos la decisión de crear el ejército constitucionalista
en el Plan de Guadalupe localizamos la ejecución de crear el ejército constitucionalista en todos estos generales que desde Coahuila le dieron forma a los 3 cuerpos de ejército que bajaron del norte para liberar el sur. Un sur donde había esclavitud, un sur donde había injusticia, un sur donde la desigualdad era mayúscula. Y esto no quiere decir que en el norte no lo hubiera, sino que allí se dio el pensamiento como el general quiso para tratar de ir adelante. Digo que celebremos su vida, porque su muerte significa ausencia, y él no está ausente. Hoy lo hemos oído hablar de sus letras. Yo diría, hablemos de sus ideas, difundamos sus ideas, veamos en este ejército que nació con varios de nuestros padres, luego que nació con varios de esos hombres que no tuvieron freno para ir a la guerra, porque el miedo siempre lo tuvieron. Yo se lo clamo a mi propio padre y me decía, siempre tuve miedo, pero era lo que había que hacer entre los hijos. Yo creo que si se lo preguntamos a eso, nos va a decir lo mismo. Cumplimos con el miedo. Él no porque de esa manera vivió su pensamiento, lo pudo plasmar en una gran obra que también alcanzó a la Sociedad de Geografía y Estadística, que se congratula de haberlo tenido entre sus filas. Hoy, que la Revolución Mexicana, para buena parte de los historiadores de algunos sexenios pasados, es una historia que ya pasó. Y para nosotros, no por viejos, sino porque sentimos a este país y sabemos que la Revolución Mexicana fue una necesidad y un planteo de soluciones que se fueron aplicando a lo largo del siglo XX, que dieron origen a nuevos problemas que hay que solucionar, pero no hacerles caso omiso, sino que hoy nos tenemos que enfrentar con nuevas armas. Ojalá no sean las armas que portan nuestros soldados herederos e integrantes de este ejército republicano maravilloso, hijos de nuestro pueblo, compañeros nuestros en este afán y con el que tenemos que ir hombro con hombro para reconquistar esta lucha por la libertad. La lucha por la libertad igualitaria no termina. No cualquier libertad, porque la libertad de hacer en contra o la libertad de abusar de los demás que hemos vivido en los sexenios anteriores en nuestro México no significa que debamos dejar en libertad cualquier cosa. La Constitución de 1917, que contiene el programa de la Revolución, tiene que difundirse, pero no difundirse hablando nada más de ella, tiene que difundirse hablando de sus principios, defendidos por este hombre maravilloso, cuyos restos se encuentran aquí y al que hoy venimos. Estoy aquí con el entusiasmo que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ha compartido con el Ejército Constitucional Mexicano desde la firma del Plan de Guadalupe. Que la Sociedad de Geografía y Estadística, que fue ámbito de muchos de los pensamientos de nuestro recordado y homenajeado general Mauricio, está presente para recordarlo como fue, vivo, pensando, difundiendo sus ideas, que aún hoy quiere que las sigamos difundiendo. No solamente recitando, eso es un lugar comunicado, discutiendo, hablando de si tuvo razón, hablando de qué fue lo que propuso, ya no solamente para la organización de nuestro gran ejército, porque lo hizo en 2 ocasiones sucesivas y en momentos muy difíciles, bajo el mando directo del presidente Carranza, secretario de Guerra, y bajo el mando de Manuel Ávila Camacho en el momento de la Segunda Guerra Mundial.
No quiero repetir los datos. No los deseos. Merecemos vivir y la merecemos porque somos mexicanos y el trabajo para todos nosotros, a todos los lados. Recordemos con cariño. No lo recordemos simplemente como leemos. Aquí estamos llenos de ellos. Si hubiera la realidad de que por las noches se salieran a platicar, no estoy seguro de que los revolucionarios que están aquí se reunirían primero para hablar de sus batallas y luego probablemente fueran a preguntarle al sargento de Barbosa que iniciaba las marchas en el 16 de septiembre, el último sobreviviente de la lucha contra los franceses, que murió a los 114 años de edad y a quien hay que seguir retornando, que nunca quiso que lo elevaran de rango porque él consideraba que como sargento había luchado, como sargento quería vivir. Y yo dije, como pensador nació Francisco Luis Cortizo, como pensador murió. Recordémoslo así, porque no se ha ido. Se murió, pero no se fue. Sus restos están aquí para recordarnos que la inmortalidad es la inmortalidad del pensamiento, la inmortalidad de la lucha por la justicia y, ¿por qué no?, la inmortalidad de la Revolución Mexicana. A todos ustedes, la memoria de este constructor de memoria, para que nunca fallezca realmente en nuestra humanidad, nuestro trozo de humanidad que tanto ha aportado, que tanto ha luchado. Yo le agradezco al general Rodríguez que esté aquí representando a los militares que todavía creen en la revolución. Les agradezco a los compañeros de la escolta que nos han hecho el favor, no de enmarcar, sino de recordarnos que justamente es esta llamada a hacer los honores a nuestra enseñanza, la que nos llama a hacer los honores a la historia de este gran país, también representado aquí por todos los que han pasado en el siglo XIX y XX por nuestras vidas. Es una carrera de relevo, que cada quien tome su antorcha y cada quien con ella ilumine la memoria de este hombre al que no olvidaremos jamás. Muchas gracias.